Hola, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a ASDA nivel número 1. El día de hoy vamos a tratar el tema del rechazo parte 2. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy declaro que esta palabra no regresa vacía, sino que dará su fruto en cada corazón y en cada vida, Señor, declarando que toda muralla mental, que toda lógica humana, que toda incredulidad, Señor, queda cautiva a ti, amado Jesús de Nazaret, y que esta revelación, Señor, es de bendición para cada vida y para cada corazón. Lo declaro en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, en cuanto al rechazo, les decía en la parte número 1 que el rechazo es ausencia de amor, que el rechazo es ausencia de respeto, que el rechazo es ausencia de aceptación, que el rechazo también es falta de seguridad. Y asimismo les decía en la parte 1 que todo el que tiene ausencia de amor, ausencia de respeto, ausencia de aceptación y falta de seguridad es porque tiene activado este espíritu que se llama el rechazo. También les dije que el rechazo empieza en la edad prenatal y les expliqué cómo se activa el rechazo por maldiciones y por lo que los padres dicen o por lo que los padres decretan con su boca. En esta ocasión vamos a tratar el tema del rechazo en la edad de la niñez. Entonces, el rechazo se genera desde la edad prenatal, pero también el rechazo se activa en la edad de la niñez. Quiere decir que en la niñez, cuando el niño está en los primeros 6 años de vida, préstame mucha atención, cuando el niño o la niña está en sus primeros 6 años de vida, esta es la edad donde se forman los valores que le darán forma a su identidad y estilo de vida. Vuelvo a repetir, esta es la edad donde se está formando los valores que darán forma a su identidad o a su personalidad y a su estilo de vida. ¿Cuáles valores? Son los valores que se generan en casa. Es cuando papá y mamá enseñan con el ejemplo. Déjame decirte que la única forma de enseñar es con el ejemplo. No es lo que tú dices, no son las normas que tú tienes en casa. Es el ejemplo que le das a tus hijos y a tus hijas. Te doy un ejemplo. Si los niños o las niñas en casa están continuamente recibiendo malos ejemplos, llámese en el área del respeto, llámese en el área de lo que es la comprensión, llámese en muchas áreas. Y los niños, cuando te hablo de niños, también estoy hablando de la niña. Y los niños están recibiendo estas malas influencias de sus padres o de las personas o familiares que viven en el seno familiar. Déjame decirte que esto va a venir a deformar su personalidad, porque recordemos, y no lo olvides por favor, que el niño y la niña aprende por imitación. Te voy a explicar nuevamente. El niño y la niña aprende por imitación. Por ende, ellos van a hacer o van a repetir lo que ven hacer en su casa. Les doy un ejemplo. Si hay un hogar donde los padres son personas que toman, son personas que están entregadas al licor, que están entregadas a este vicio de tomar, que andan en, como se dice, en borracheras, el niño está viendo ese modelo a seguir, está creciendo viendo un papá alcohólico, está creciendo viendo una mamá alcohólica, viendo sus padres que toman, que hacen fiestas por todo y por nada, que cualquier cosa es un motivo para hacer una celebración. Pues déjame decirte que el niño va a aprender por esa imitación, que el niño va a repetir lo que ve hacer de papá o de mamá. Asimismo son muchos los ejemplos. Si los niños ven en sus casas padres que son groseros, ven maltratos, y cuando te hablo de groserías y cuando te hablo de maltrato, no solo te hablo de familias que no están en Cristo, te estoy hablando de familias que aún conociendo la palabra del Señor, no conocen algo que se llama el respeto. Entonces cuando el bebé o la bebé ve maltratos en su casa, ve agresiones físicas, ve malos tratos en la forma de hablar de papá o mamá, sus abuelos y todo el seno familiar,
ve ese maltrato psicológico, ve esa violencia familiar. Y cuando hablo de violencia familiar, no solo son golpes, no solo es agresión física, sino es agresión psicológica a través de palabras, de malos tratos, de rechazo entre los padres. Pues déjame decirte que allí los papás le están dando derecho legal y entra el espíritu de rechazo en el niño para venir a traer una serie de situaciones que van a deformar su personalidad, que van a deformar el diseño con el que el Señor envió a esta criatura, a este bebé o a esta bebé a la tierra. Entonces es muy importante los primeros 6 o 7 años de vida. ¿Qué está aprendiendo el niño en su casa? Si los niños ven que sus papás son mentirosos, que son personas falsas, que hay mucha falsedad, que hay mentira, que hay engaño, él va a imitar eso. A él se le va a deformar su personalidad, va a aprender los malos hábitos que ya te he descrito, como la mentira, como la violencia, como los vicios. Vemos como en hogares hay padres que son tan irresponsables y tan fuera del lugar que le dan a sus niños pequeños cerveza, le dan a sus hijos pequeños del trago que están bebiendo, porque según ellos, si el niño toma desde pequeño es un hombre. Vemos cómo está tan deformada la personalidad de esta persona para darle trago, para darle bebida a sus hijos. Entonces, si los niños ven en sus casas fiestas, y esto pasa en hogares cristianos, déjame decirte también, si ven en sus casas fiestas, si ven en sus casas relajos, y ven esta serie de situaciones que cada vez que hay un cumpleaños es un motivo de fiesta, es un motivo de vicios, es un motivo de un desorden en la casa, ellos van a aprender por imitación. Pero no solo eso, van a recibir como maldición el espíritu de rechazo, porque te vuelvo a repetir, papá o mamá o la persona de autoridad que está en la casa puede activar el espíritu de rechazo en los niños. Entonces veamos lo importante que es dar ejemplo, veamos lo importante que es no solo ir a la iglesia, no solo leer la palabra, no solo escuchar predicaciones, sino que usted como cristiano, sino que nosotros como cristianos tengamos presente que tenemos que dar buen ejemplo, que tenemos que tener un buen testimonio. Son muchos los ejemplos que el día de hoy yo te puedo dar de lo que son malos ejemplos en el seno familiar. Déjame decirte que tu hijo o tu hija te conoce, tal vez el de afuera no te conoce, tal vez tu vecino no te conoce, tal vez tu pastor no te conoce, tal vez las personas de tu trabajo no te conocen, pero tus hijos te conocen tal cual como eres, porque de las puertas para adentro se conoce cada persona. Entonces los niños reciben estos malos ejemplos que vienen, escúchame esta palabra, vienen a deformar su identidad como hijo de Dios, como hijo del Todopoderoso, como rey sacerdote, pero también viene a deformar su personalidad, porque va a creer y a pensar desde niño que tomar, que tener vicios, que ser falso, que ser violento, y son muchos los malos ejemplos que podría yo hoy citar. Está bien, vuelvo a repetir, que todos estos malos ejemplos los ve en casa. Él piensa en su inocencia que está bien y va a empezar a repetir. Por eso es que usted ve videos en internet, por eso es que usted ve niños y niñas desde pequeños bailando, tomando, repitiendo lo mismo que su papá, porque papá y mamá están promoviendo una vida desordenada tal cual como ellos la llevan, porque papá y mamá están promoviendo una vida de engaño, una vida de violencia, una vida de una serie de hábitos que no proceden en un hogar cristiano. Entonces, mi amado y mi amada, es importante en este día tomar conciencia al respecto. Si usted tal vez tiene nietos en su casa, tiene nietas, usted tiene que ser una luz para ellos, por favor. Usted debe ser un ejemplo a seguir y usted tiene la autoridad. Si su nieto vive en su casa, si sus hijos o su nuera, su nuero vive en su casa, usted tiene la autoridad y el deber y la responsabilidad delante del Señor de corregir toda mala conducta que pueda ser un mal ejemplo para su nieto o su nieta. Entonces usted tampoco escapa de esta responsabilidad. Entonces se deforma el carácter del niño, se deforma su identidad, aprende hábitos de vida
que van a ser una maldición para su vida. ¿Y cómo se activa específicamente? Voy a tocar algunos tópicos. El espíritu de rechazo en la niñez se activa cuando hay hogares disfuncionales o, digámoslo de otra manera, hogares matriarcales y hogares patriarcales, en donde falta uno de los miembros de la familia. Allí se puede activar el rechazo, porque cuando el niño está en la escuela y hacen las reuniones, hacen los encuentros en la escuela, donde va papá y mamá en representación de su hijo o su hija, el bebé o la bebé, cuando ve que va un solo de sus padres y el otro no, allí hay rechazo. Allí sus compañeros, en medio de su inocencia, le van a hacer burla porque nunca va su papá o nunca va su mamá. Le van a hacer burla porque recuerda que el enemigo utiliza la boca de cualquier persona que quiera dejarse utilizar. Utiliza la boca de cualquier persona para decirle al niño: eres huérfano, no tienes mamá, no tienes papá, tu hogar es un fracaso. El enemigo va a traer personas y va a traer pensamientos a la cabeza o a la mente del niño o la niña, y se va a activar el espíritu de rechazo, y por ende ya desde la edad de la niñez ya se activa el espíritu de rechazo, y el niño empieza a sentirse que no vale nada, empieza a sentirse que es menos que sus compañeros de escuela o de colegio, empieza a sentirse que él no es digno, empieza a sentir una serie de pensamientos que van a deformar su personalidad y su identidad. También los hijos que son mal cuidados por sus padres son hijos que se les activa el espíritu de rechazo. Cuando hay papá que no tiene autoridad, cuando hay una mamá que no tiene la autoridad, que no corrige al niño cuando hace cosas indebidas, que no corrige al niño cuando dice groserías, cuando dice malas palabras, cuando es grosero, cuando no cumple con las normas de la casa, cuando hay un papá y una mamá que dice: te voy a pegar, te voy a castigar, pero nunca lo castiga, nunca lo reprende, allí se deforma su personalidad, allí se deforma su identidad, y entonces el niño se va a pensar con el derecho de que él puede faltar a las normas de su casa, de que él puede faltarle respeto a sus papás, y allí se activa un espíritu de rechazo por culpa de la falta de sabiduría y de autoridad de papá y mamá. Si tú estás viviendo esto en este momento, pídele perdón al Señor, reconcíliate con la autoridad que te dio Cristo Jesús para que tomes las riendas de tu casa. También los niños y las niñas se les activa el espíritu de rechazo por falta de amor paterno o materno. Así como usted me escucha, la falta de amor en su casa, la falta de cariño, la falta de sentirse protegido, de sentirse que hay un papá que protege, que lo ama, que le dice: te amo, eres lo más importante en mi vida, gracias por venir a nuestras vidas. Cuando hay una mamá que le demuestra su amor, le demuestra su protección. Cuando hay una mamá, cuando hay un papá que no solo de palabras, sino que de hecho demuestran amor, demuestran ese sentimiento hermoso de amor paternal o maternal hacia sus hijos, allí es cuando el espíritu de rechazo tiene derecho legal, porque no hay una manifestación de amor, es decir, una manifestación de aceptación de su hijo o de su hija. Vuelvo a repetirte, cuando en la casa no se demuestra amor, no se demuestra protección, no se demuestra esas conductas hermosas de lo que es el amor de un padre o una madre hacia sus hijos, allí el niño empieza a sentirse rechazado, y por ende el espíritu de rechazo tiene el derecho legal para entrar a ese niño. Recordemos que entra por el vientre espiritual, y allí empieza a deformar y a querer dañar y destruir el diseño y el propósito con el cual el Señor envió a cada uno de ellos. Pero también quiero decirte que la sobreprotección es un problema y es una actividad que va a permitir que el espíritu de rechazo venga en contra de ese niño, esa niña. Déjame decirte que proteger a tu hijo es una cosa, sobreprotegerlo es otra, porque le deformas la personalidad. Vemos jóvenes, vemos hombres y mujeres ya grandes, en donde no saben tomar decisiones, en donde son inseguros, en donde hasta para buscar a su pareja tiene que consultar a papá y a mamá, en donde no tiene ni siquiera la personalidad de salir a buscar un trabajo, de formarse en una carrera, de hacer o iniciar un negocio,
hijo porque se le deformó la personalidad. Cuando papá y mamá los sobreprotegieron, las madres sobreprotegen a sus hijos y por eso se les deforma la personalidad. Los padres sobreprotegen a sus hijas y por eso se les deforma la personalidad. Y asimismo padre y madre sobreprotegen a sus hijos y a sus hijas. Se les deforma la personalidad, su identidad. Crecen como niños y niñas con falta de autoridad, con falta de personalidad para tomar decisiones. Se crecen con una mentalidad y con un carácter débil. Todo les duele, todo les hiere, todo les lastima. No tienen seguridad en su vida para tomar decisiones básicas y decisiones complejas. Y esto lo causó papá y mamá por no ser sabios y estar sobreprotegiendo a tus hijos. Déjame decirte que sobreproteger a tus hijos no es la forma correcta. Si quieres protegerlos a un nivel mayor, ve a la oración. Cúbrelos en oración, dale buenos valores en tu casa, dale buenos ejemplos, ten una buena comunicación con tus hijos y esa es una manera de protegerlos porque ellos van a crecer, se van a formar con una identidad de reino bien definida, con una personalidad bien definida, con una personalidad de reino. Van a saber ellos quiénes son en Cristo, quiénes son en su hogar, a qué fueron llamados. Ese es el diseño del Señor. Entonces, no es el orden del Señor sobreproteger a los niños y a las niñas y por ende se activa el espíritu de rechazo. La falta de protección es también un problema. No podemos irnos al extremo contrario, ni a la sobreprotección, pero tampoco a la falta de protección. Es decir, que el niño o la niña pueden hacer lo que quieran y como quieran en sus casas, en sus escuelas y donde quiera que estén, en donde no haya un papá o una mamá que demuestre protección, que proteja a su niño y a su niña, que le cuide. Ese es también un motivo por el cual viene una deformación de la personalidad, viene una deformación de la identidad y es también cuando viene el espíritu de rechazo a atacar a esa vida. También cuando hay un rechazo directo de cualquiera de los padres, sabemos muy bien que hay padres o madres que rechazan a sus hijos, que quieren más a uno que al otro. Déjame decirte que eso no está bien. Eso activa el espíritu de rechazo. Empieza el niño o la niña a sentirse rechazado. Empiezan a deformársele su carácter, su personalidad. Podemos ver cómo a veces las madres prefieren al niño, pero la niña no, porque ella quería un niño. Podemos ver cómo los padres prefieren la niña que el niño. Y así por el estilo, puede ser que uno de sus hijos lo quiera más que al otro. Por ende va a rechazar a uno de ellos. No está bien, déjame decirte, y te estoy hablando de hogares cristianos donde pasa esto, no solo en el mundo, y es cuando el rechazo viene a manifestarse en el niño y la niña, y ellos empiezan a decir, mi papá no me quiere, mi papá quiere más a mi hermano que a mí, mi papá quiere más a mi hermana que a mí. Es cuando el niño y la niña dice, mi mamá no me quiere, mi mamá prefiere a mi hermano que a mí, prefiere a mi hermana que a mí, porque ellos ya saben y entienden de que hay un trato especial, que hay un amor mayor para uno de sus hermanos, y es cuando el rechazo empieza a socavar la mente y la personalidad del niño. Pero no solo cuando hay hermanos, cuando el niño es un niño único y uno de los padres no le demuestra amor, lo rechaza, es cuando papá o mamá no le demuestra ese amor, esa aceptación, ese amor de proteger, de cuidar, de guiar, de orientar. Allí también hay rechazo, y déjame decirte que el niño entiende, que el niño sabe cuando uno de sus padres lo rechaza o no lo ama. Es necesario nosotros meditemos sobre este tema del rechazo en la edad de la niñez. Es necesario que tú, mi amado o mi amada, si has cometido una de estas situaciones que yo he hoy explicado, que le pidas perdón al Señor, pero también que te acerques a tu hijo y a tu hija. No importa si ellos ya están grandes, acércate, pídele perdón. Dile, perdóname hijo, perdóname hija, por esto, por aquello y por lo otro. Ten la humildad,
ten la sabiduría de acercarte y pedirle perdón. Es necesario renunciar a todo mal hábito, es necesario renunciar a toda mala conducta que le da un mal ejemplo a los niños y a las niñas en la casa. Es importante el día de hoy entender y comprender que el rechazo no solo se activa y se genera en la edad prenatal, sino también en la edad de la niñez. Entonces, mi amado, mi amada, hoy es el día indicado, hoy es el día perfecto para que te acerques a tus hijos, para que les digas: perdóname porque no te demostré amor, perdóname porque no te demostré protección, perdóname porque te di malos ejemplos, porque viste malos ejemplos en casa cuando creciste. Así sea el niño pequeño, dile: perdóname porque no te he dado buenos ejemplos, pero yo te amo, yo te acepto. Eres bienvenido o bienvenida a mi vida. Te amo tal cual como eres. Acepto tu personalidad. Acepto el sexo con el que viniste y te amo. Es necesario que haya una reconciliación familiar y por ende se le quita toda autoridad y toda legalidad al espíritu de rechazo para seguir actuando en tu hijo o en tu hija. Déjame decirte el día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y te voy a guiar para que hagas una oración sobre el tema del rechazo en la edad de la niñez, porque quiero decirte también que así como padre, como tú como padre o como madre, o como padre o como madre que vas a ser, has dado un mal ejemplo a tus hijos o pudiera ser que diste mal ejemplo, así es probable que tus padres o tus madres te hayan dado mal ejemplo en la edad de tu niñez y es necesario renunciar a eso en este día en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Repite conmigo: Señor, gracias te doy por esta hermosa enseñanza. Gracias, Padre, por esta revelación. Hoy, Señor, te pido perdón por todo mal ejemplo que yo pude dar en casa a mi hijo o a mi hija. Te pido perdón, Señor, por toda mala conducta que haya demostrado falta de amor, falta de respeto, falta de comprensión, falta de protección. Te pido perdón, Señor, en este día, si no he sido un buen padre o una buena madre. Hoy te pido perdón en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy, dilo: trasciendo el tiempo, el espacio y la distancia, y voy hacia mi niñez. Y te perdono, papá, por tu ausencia. Te perdono, papá, cuando me maltrataste. Te perdono, papá, cuando me diste malos ejemplos. Te perdono porque no sabías lo que hacías. Hoy te perdono, papá, te libero el perdón y me lo libero a mí. Ahora repite: mamá, te perdono por todo mal ejemplo que me hiciste, por todo mal ejemplo que recibí de ti, por todo maltrato, por todo, Señor. Hoy perdono a mi mamá por todo mal ejemplo, por toda actitud, por todo lo que ella pudo haber hecho que haya activado el rechazo en mi vida. Hoy la perdono, le libero el perdón y me lo libero a mí. Papá y mamá los perdono si estuvieron ausentes en mi infancia, tal vez estuvieron presentes físicamente, pero emocional y sentimentalmente estuvieron ausentes. Hoy los perdono. Si tu papá o tu mamá no estuvo contigo, repite: te perdono, papá, o te perdono, mamá, porque no estuviste conmigo en mi niñez, porque hubo una ausencia de tu presencia, de tu amor, porque hubo una ausencia de ti en mi niñez. Pero hoy te perdono en el nombre de Jesús de Nazaret. Les libero el perdón y me lo libero a mí. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, me hago libre y renuncio a todo espíritu de rechazo, a toda deformación de la personalidad, a toda falta de seguridad, a toda falta de amor, a toda falta de comprensión, a todo pensamiento limitante que limite mi vida, mi llamado, mi propósito, a lo que yo fui llamado a hacer, a todo pensamiento que me limite a crecer en todas las áreas de mi vida. Hoy renuncio en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret y di conmigo: Señor, cierro toda puerta espiritual que yo haya abierto por causa del rechazo que hayan abierto mis padres, por causa del rechazo. Hoy cierro la puerta del rechazo en mi vida, en la edad prenatal y en la edad de la niñez. Lo declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ahora repite:
Ato la venganza, el ataque, el contraataque, la represalia, la retaliación, la bala perdida, el accidente de tránsito, el accidente aéreo, el accidente en los hogares, las caídas repentinas, el robo, el hurto, el suicidio, el sicariato, el homicidio, el secuestro, la violación, la estafa, la destrucción, la ruina, el engaño, el secuestro y todo tipo de peligro humano y de peligro espiritual. Hoy queda atado, no me toca a mí, no toca a mi hogar, no toca a mi familia, no toca a las personas que amo, lo declaro en esta hora, no toca a las personas bajo mi autoridad, bajo mi cobertura, lo declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora repite conmigo: amado Espíritu Santo, esta área de mi vida ha sido libre y ha quedado vacía. Amado Espíritu Santo, ven y habita todas las áreas de mi vida, y declaro que tú, amado Jesús de Nazaret, eres mi fundamento, que ya el rechazo no será un fundamento en mi vida, sino que tú, amado Jesús de Nazaret, eres mi fundamento, mi roca fuerte. Lo declaro y lo decreto en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mi amado y mi amada, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Este fue el tema del rechazo, segunda parte. Nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones.